La fórmula de ecuación de probabilidades dependientes, ¿sí? Sabemos que simultáneos, en el caso de los simultáneos, la probabilidad, escribimos como la probabilidad de los eventos que haya necesidad de calcular, y eso va a ser igual a la probabilidad del primero por la probabilidad del segundo, ¿cierto? Esto para los casos independientes. Para los casos dependientes, pues de todas formas se escribe igual, pero la fórmula quedaría como la probabilidad de A por la probabilidad de B dado A. Y les decía que esta barrita, que es como, digamos que es una línea vertical, lo que significa o se lee como dado que, ¿cierto? Y lo que aquí tenemos que tener en cuenta es cómo se modificó el espacio muestral para B de acuerdo a lo que ocurrió con A. ¿Ok? Y yo les decía que como la probabilidad de un evento siempre es casos favorables sobre casos totales, en algunos casos vamos a tener situaciones donde las dos, para el caso de B, en el caso de los dependientes, vamos a tener situaciones donde se modifica tanto los favorables como los totales. Pero vamos a tener otros casos donde solamente se modifican los casos totales. Los casos favorables no se modifican. Pero para dependientes siempre se va a afectar los casos totales. Estos siempre se van a cambiar. Siempre se van a modificar porque precisamente esa es la característica de los dependientes. Que el espacio muestral, yo les decía a ustedes que esto de los casos totales corresponde al espacio muestral. Y en los dependientes, siempre esto se va a modificar. De pronto lo que digo puede resultar un poquito complicado así de entender ahorita, pero en los problemas vamos a verlos efectivamente cómo es que se va modificando tanto los casos favorables como los casos totales. ¿Ok? Entonces empecemos por un primer problema. Y dice, un jugador de parqués todos tienen claro cómo es que se juega el parqués, ¿cierto? Por lo menos las reglas básicas del parqués. Sí. El parqués. Un jugador de parqués tiene la última ficha a 12 espacios. ¿Ok? De la salida. O pongámosle, porque yo no sé si eso sería, salir se le dice a salir de la cárcel o a sacarlo ya de cuadro. Salir de la cárcel. ¿Cierto? No, espere. Porque pongámosle entonces a 2 espacios para ganar. Para ganar. ¿Listo? La pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de ganar? Pues en el siguiente lanzamiento, ¿no? En el siguiente turno. ¿Listo? Entonces, les recuerdo, la idea siempre es plantear o tener claro cuál es la situación, es decir, cuál es la pregunta de probabilidad y cuáles serían las condiciones, ¿ok? Para que eso ocurra. Aquí la pregunta de probabilidad es ¿cuál es la probabilidad de ganar, cierto? Esta es la pregunta de probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad de ganar? ¿Cierto? Ahí está definido lo que es la situación. Lo único que vamos a hacer es quitarle la palabrita probabilidad, sino sencillamente para nosotros es ganar. La situación
Vamos a escribirlo solamente como una S. La situación va a ser ganar. ¿Ok? Y ahora viene la condición. ¿Qué tiene que ocurrir para que él efectivamente pueda ganar en el siguiente lanzamiento? ¿Qué tendría que ocurrir? Sacar 1 y 1. ¿Sacar cuánto? 1 y 1. Con uno 6 y y 6, perdón. dos Es que espacios. leí 2. Doble 6 y 6. 6. O sea que tendría que sacar 6 y 6. Como tenemos dos dados, significa que O puede tengo que sacar. poner una condición para un dado y la otra condición para el otro dado. Pero, ¿y como es par, no puede sacar y repetir? Sí, pero O sea, eso no lo convertiría en el siguiente lanzamiento. Es que sí, ahí estaríamos hablando, sí, de pronto sería un turno, pero no sería el lanzamiento, lanzamiento, sí. efectivamente. Entonces, para que gane de una vez en el siguiente lanzamiento, tendríamos que proponer una condición 1 que me dice que el primer dado caiga en 6, ¿cierto? Y la otra condición 2, es que el segundo dado caiga en 6. ¿Ok? Recordemos ahora qué es lo que debe pasar. En este caso, deben ocurrir las dos cosas. Si uno ocurre, pero el otro no ocurre, sencillamente no se cumple la situación de ganar. ¿Ok? Entonces, por eso este caso es una situación simultánea. ¿Ok? Porque las dos condiciones se deben cumplir. Si se cumple una, pero la otra no, no está la solución del problema. ¿Sí está claro hasta ahí? Entonces, ahora lo que tengo que mirar, ya sabemos que estamos en simultáneos, pero las simultáneas se dividen en independientes y dependientes. Y habíamos dicho que los casos independientes se daban porque el elemento retornaba o porque tenemos espacios muestrales distintos o porque tenemos espacios muestrales grandes. ¿Ok? Que habíamos dicho, es que independiente es porque el espacio, cuando ocurre el primer evento, el espacio muestral del segundo no se modifica. ¿Sí? ¿Cuántas opciones y qué era el espacio muestral? Pues el espacio muestral es el conjunto de las opciones que puede tener de respuesta. ¿Ok? Entonces, para nuestro caso, un dado, ¿cuántas caras tiene? Pues tiene 6 caras. Significa que el espacio muestral, el tamaño del espacio muestral es de 6 unidades. ¿Sí? Tiene 6 opciones de caer, pues son 6 unidades. Entonces, el primero tiene 6 opciones y cuando cae y cuando voy a lanzar el segundo dado también tiene 6 opciones. O sea que el espacio muestral no cambia. Eso lo hace una situación independiente. ¿Listo? Pero ustedes, ¿cuál de estos 3 casos creen que se cumplen ahí? ¿Será que el elemento retorna? ¿Tenemos espacios muestrales distintos o el espacio muestral es grande? ¿Cuál de esas 3 situaciones aplicaría para este caso? ¿Qué creen ustedes? Profe, ¿qué significa que retorna? Que cuando yo veo un elemento en la primera observación, lo vuelvo a meter al grupo para el segundo, Pero son para el distintos, segundo ¿no? experimento. Son distintos espacios muestrales, ¿no? ¿Y por qué crees que sea espacios muestrales distintos y no que la situación sea que retorna al grupo? Es decir, Porque, salió el 6 y lo retorna al grupo. ¿Por qué crees que se hace ese porque caso? son dos dados diferentes, ¿no? Perfecto, sí señora. Son 2 dados distintos, cada dado tiene sus 6 números, ¿cierto? Por lo tanto, el hecho de que caiga uno acá, pues no tiene nada que ver con el otro dado. Por lo tanto, efectivamente, en este caso tenemos espacios muestrales distintos y eso lo hace una situación independiente.
Entonces, Ahorita podemos hacer un ejemplo con espacios muestrales grandes. sí, sí, claro. Pues, la idea es que ejercitemos eso bien para que nos quede bien claro. Entonces, tendríamos para nuestro dado casos favorables, probabilidad, bueno, esta es la condición uno que vamos a llamar sencillamente evento A. Esta es la condición uno y la condición 2 pues la vamos a llamar sencillamente el evento B. Por lo tanto, de acuerdo a la fórmula, sería probabilidad del evento A por probabilidad del evento B. Y cada probabilidad pues se calcula como una probabilidad simple, que serían casos favorables. ¿Cuántos cumplen la condición de tener el número 6? ¿Cuántas caras tienen la condición de ser el número 6? Pues una sola. ¿De cuántas caras en total? De 6. Para el segundo evento. ¿Cuántas caras tienen el número 6? Pues una sola. ¿De cuántas en total? De 6. Significa que esto va a ser la solución un 36avo. ¿Listo? Yo aquí voy a trabajar ahorita con fraccionarios. Si ustedes si quieren allá lo pueden convertir a decimal. Sin ningún problema. ¿Ok? ¿Sí está claro hasta ahí? Sí, profe, Dime. ¿para eso son mejores las fracciones? Pues, como todo, la fracción me va a dar siempre un resultado más exacto, pero es totalmente válido cuando se hace, sobre todo en probabilidades, ya es totalmente válido cuando se hace ya la aproximación, sobre todo cuando son números infinitos de decimales, pues no va a haber problema con eso. ¿Sí? Toño, y también la podemos convertir a porcentaje, ¿cierto? Sí, sí. Por eso yo en la clase pasada les dije, esto puede estar expresado o en forma de fracción, o decimal, o porcentual. ¿Sí? En decimal, pues, veámoslo, ¿cuánto nos daría 1 dividido 36? Sería 0.28, ¿cierto? Por redondeo. Por redondeo esto es 0.028. O sea que no es muy alta la probabilidad. Si yo lo multiplico por 100, lo estoy convirtiendo ya a forma porcentual, por 100, y me daría el 2,78%. O sea que no es muy probable, no es, por 100, no es muy probable realmente sacar un doble 6. Apenas del 2,78%, casi el 3%. Toño, y si no tuviera que hacer dos espacios, sino, no sé, 8. No entiendo lo que me dices. Así que O sea, la ficha ahí se tiene que mover dos espacios. ¿Qué pasa si tendría que mover 8? ¿Cómo sería la no, probabilidad? es que resulta que eso es un caso ya que se vuelve una situación alternativa mutuamente excluyente. ¿Por qué? Porque resulta que cuando yo lanzo para, supongamos los 8, ¿cómo se puede sacar el 8? Quedan 5 Podría minutos. sacar el 8 de diferentes formas. Primer dado 6, segundo dado 2. O al contrario, primer dado 2, segundo dado 6. O puede ser que el primer dado 4 y 4, ¿cierto? Bueno, aquí no habría caso invertido, pero también podría darse 5 y 3 y 3 y 5, ¿cierto? Yo tendría que calcular la probabilidad de que esto ocurra. Y la probabilidad de que esto ocurra, de que esto ocurra, de que esto ocurra, de que esto ocurra. Ahora, si esto se da, ¿es posible que se dé esto? Sí, obvio. ¿Sí? ¿Cómo así? No, porque si sale 6 no puede. Saqué 6 y 2, pero no, también. no. Oh, si se da esto, ya no se dio esto. Si se dio esto, ya no se dio esto. Y si se dio esto, ya no se da esto. Y si se da esto, ya no se da esto. Esto es lo que lo haría mutuamente excluyente. Pero además, basta con que una de estas situaciones se dé para que se cumpla, ¿cierto? Eso es una condición alternativa porque basta con que se dé uno de estos resultados. Pero cuando se da este, ya no se da este, ya no se da este, ya no se da este, eso lo hace mutuamente excluyente. O sea,
Yo por eso tengo que tener cuidado cuando propongo los problemas, porque si la solución se da de más de una forma, la situación ya no se convierte en independiente, sino mutuamente excluyente. Lo que pasa es que esto es, digamos que, esto es alternativa mutuamente excluyente, pero internamente hay una probabilidad simultánea. ¿Sí? Entonces, son casos que uno tiene que tener cuidado y tiene uno que saberlos cómo los aborda. ¿Ok? Entonces, pues para tenerlo como presente. Listo. Ese sería entonces el planteamiento de una situación simultánea, simultánea independiente. ¿Ok? Donde tenemos espacios muestrales distintos. Veamos otro caso de probabilidades. Se sabe que, bueno, no se sabe. Digamos que Coca-Cola lanza una promoción ¿cuánto tiempo me queda? Un minuto. Donde una de cada 4 gaseosas está premiada. ¿Cuál es la probabilidad de comprar 2 gaseosas y las 2 resulten premiadas? ¿Listo? Entonces, Coca-Cola lanza una promoción donde una de cada 4 gaseosas está premiada. ¿Cuál es la probabilidad? Empieza la pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de comprar 2 gaseosas y ambas resulten premiadas? Entonces, aquí en la pregunta de probabilidad es donde está la situación, ¿cierto? La situación es que ambas estén premiadas. Entonces, situación